una interpretación de esa, es una figura estándar, pero es una resina de poliéster limitada a plomo, ¿no? Esto es madera y eso es plástico, con fibra de vidrio, pero termina siendo metal, pesa, está maciza. Lo otro es un trabajo pues más de profesionales, de una chapa, todo y unido es la mujer y arriba la palabra esperanza. Esculturas, en algunas como un elemento casi de fechismo para adorar, algunas esculturas del árbol hasta lo pueden adorar. Y entonces, si aquello, este es el árbol de la esperanza y el tronco de la esperanza. En el catálogo que vais a ver es simbología de la espiral, esa tienen que ver arriba, ya me queda así, mira arriba me queda con la espiral, a ver la cabeza, aquí hermosa, ya no. ¿Qué estás ahí? Y vamos a mirar rato, ya. Qué belleza, ¿no? Y no los trastos que hago yo. Y dentro, pues son chapa que es muy frágil, delicada, tengo que trabajar para poderlo soldar y hacer esos crashes. O sea que tengo una maqueta en casa hecha con cartón pluma donde estudio los ritmos. O sea, si nos giramos yo puedo ver en un momento que se combinan a nivel de colores y de formas que tenga, siendo algo que parece una bandera, tenga un sentido envolvente, rítmico, que es lo que a mí me interesa de una escultura, envolvente, que yo me gire alrededor y que me dé diferentes simbologías, porque ya un momento que lo puedo combinar el amarillo con el rojo y en otro momento solo veo el rojo. Y entonces cada uno que gire, si en España hay rojo y amarillo, o en algún momento ha habido rojo, o no es bandera, o son mis colores. Base, las mismas en todas las obras, o sea que cuando yo hacía en ese periodo lo mismo, he pintado esta, igual hay un mes o dos de diferencia entre unas y otras, o están hechas el mismo día, o sea que yo puedo estar haciendo esa y aquella. Las técnicas son diferentes, eso es tinta china a pincel, luego tiene acrílicos en el fondo, luego ya con una espátula hago ese arrastre pero que me permita que se vea lo de debajo, esa línea horizontal me da un equilibrio y bueno, al fin y al cabo es un símbolo utilizado en arquitectura. La tradicional, no la que se hace ahora con el ordenador, era antes letra 6, mecanorma, se utilizaba eso, que era frotar y pegar, era una tinta que tenía cera y se frotaba y se pegaba en los planos. Eran símbolos que utilizaban para los planos de arquitectura, ¿no? Hago la habitación, hago el cuarto de baño, la hago aquí, froto, pego. Bañera, roto, pego, y la mecanorma. Entonces yo a partir de eso, que son símbolos que se utilizaron, ya digo que ahora son programas de ordenador, se utilizaron en arquitectura.
proporcionen las letras con madera de obra en el fondo y las agrupaciones. En este proyecto yo le he dado otras lecturas, que era la agrupación de las tejas en cada caja tiene un mensaje si yo establezco un código con otros albañiles. Y yo cuando en la caja estoy en las tejas así, significa vamos a por el bocata, por ejemplo. Si las tejas están en la caja así, y dice vámonos que no cobramos. ¿No? Y cada caja tiene un mundo, ¿no? Me puedo inventar yo una serie de códigos particulares. Y luego, esa ordenación puede ser una letra. Y entonces en este proyecto, la técnica es pluma de buitre, que se pueden ver con unos trazos, que eso lo cuento que con mis amigos cuando tenía 14 años, en las basurales que había en el barrio San Pedro, que eran unos estercoleros y tal, pues encontramos un buitre que alguien había tirado allí, que era un ave protegida. Según algún cazador le dio un tiro, porque tenía un disparo, y me dio a mí por arrancar unas plumas y me las llevé a casa. Y entonces con las plumas de buitre, que tengo bastantes, y ya os digo que pueden tener no sé cuántos años, o sea que yo tenía igual 14 años cuando se conservan perder con dibujo con las plumas de buitre. ¿No? Las he sacado punta y con ellas se me permiten esos trazos de medio metro, porque esto es un trazo nada más, desde aquí hasta aquí. Yo he cogido con la pluma y he tenido que hacer ese dibujo, ¿no? O sea, pulso ese trazo, empiezo desde aquí y hasta que se acaba la tinta, ¿no? Y entonces hay trazos de medio metro de largo que yo tengo que ir haciendo a pulso y sin dibujo, debajo, para abajo. Con la masa pegada, sucia, saltada, no nueva, ¿no? Pues me interesaban estas calidades. Tengo que hacer la pieza, patorrillo, palabras, un dibujo con el ordenador, una especie de esfera. Hay un artista que ya pasó la historia que hacía un tipo de arte de el arte a la vista, efectos visuales, que era Vasarely, Víctor Vasarely, y él hizo muchas obras pintadas con acrílico con el tema de la esfera, de algo del plano que salía, ¿no? No sé si antes se veía mucho en los bancos como elemento decorativo esas láminas, no sé si alguien lo recordará. Obras de Víctor Vasarely, ¿no? Entonces aquí pues lo mismo, Europa se rebosa, estamos al límite, sí o no, y ahí relaciono otra vez esto con una pintura que si me simula agua, ¿no? Donde yo me quiero divertir y quiero relacionar que se está desbordando, que ya el agua se ha ido fuera, pero tampoco lo tengo que poner todo, es una metáfora, ¿no? Y ahora aquí hay unos signos de más o de menos, o uno ve cruces, no ve cruces, tenemos la vida o la muerte de Europa, o sea, con ceras hago una imitación a la tiza, ¿no? Porque lo caliento en la plancha y cuando está caliente trabajo con ello. O en otros momentos, para que se me adhiera al soporte, utilizo un secador, ¿no? O sea, que es cera, no es tiza. Y luego el soporte es un ángulo que ha hecho un profesor de CP, el Simón de Colonia, un amigo de Arturo, que estuvimos en el taller allí del centro haciéndolo. Yo luego lo pinté, pero eso lo ha soldado un profesor de FP. Que si la veis por detrás es una pasada. Por detrás, como está sujeto a la tabla, con unas chapillas soldadas, como están dos tubos para poderlo colgar, es una filigrana, como está preparado eso. Que los puse en León, en una retrospectiva, pero allí con el calor se me doblaba, porque es madera que la he preparado con cola de conejo, Banco de España, como es la técnica, las preparaciones tradicionales para los retablos, que eran muchas capas, las mismas para las dos partes para que no se tuerza, con cola de... y entonces, si os acercáis, huele a cola de conejo. Más tiempo preparando las tablas por las dos caras que en ejecutar la obra es muy poco, pero la preparación, una pasada, y que tengo más en casa, quiero decir que esta serie hice otras para agrupar de otra manera, con otras diferentes interpretaciones, ¿no? De eso que yo veía ahí en la pizarra que me podía permitir
trasladarlo como elemento plástico. Y bueno, que el tema de los pupitres, ¿qué ocurre? Con los jóvenes, que lo notas allí, que parece que van perdiendo la ilusión, pocas expectativas de trabajo, los estudios influyen. Si están distraídos y no hay una motivación, igual se ponen a trabajar en las mesas. Y eso lo he hecho yo. No son tan agresivos, pero para exagerar, soy yo el que me ceba yo haciendo con el destornillador ahí faena, ¿no? Con el martillo. Le he metido unas palizas ahí a las tablas que cada una es un cuadro mío. Hay cosas que están, cuando pone cabrón, eso es una cuestión. Hay que enseguida se nota que cuando han escrito ellos, porque tienen otra tipografía. Y me decía Arturo, joder, te has pasado de potencia, Raúl.